Padre eterno, gracias por traernos a esta casa de oración. Queremos poner nuestras mentes a tus pies, que tu Espíritu ilumine nuestra mente y corazón y nos enseñes tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén. En esta hora queremos saludar a todos nuestros hermanos que nos congregamos para el estudio de la palabra de Dios, y de manera especial queremos saludar a todos aquellos hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Un abrazo virtual para todos. Es hermoso saber que por la fe estamos en diferentes lugares, pero unidos en un mismo sentir, que es aprender de Dios y servirle. En esta hora hemos venido para estudiar la palabra, y qué hermoso es pensar cuando Jesús dio algunas parábolas de una manera sencilla, hacernos entender la necesidad urgente que tenemos de tener a la mano la palabra de Dios. Yo quiero referirme a la parábola de las 10 vírgenes que están relatadas en Mateo capítulo 25, los primeros 10 versículos, para llamar su atención a un hecho que es interesante allí. Todas están invitadas a una fiesta de bodas, todas están preparadas, vestidas para una fiesta de bodas. Todas llegaron y estaban esperando al esposo, y todas traían sus lámparas alumbrando el camino, porque a veces se oscurecía en la ceremonia y había que alumbrar el camino. Y como demoró un poquito en la llegada del esposo, todas se durmieron. Ustedes se dan cuenta que las 10 vírgenes tenían muchas cosas en común, pero había una sola cosa que no estaba en común. Y esa única cosa hizo la diferencia. Unas tenían aceite extra y otras no. Y por ir a conseguir aceite a última hora, perdieron el entrar en la fiesta de bodas. Solamente porque les faltó el aceite a última hora. Por eso es que el tema, hemos titulado el tema de esta mañana, que no falte aceite en tu lámpara. No voy a hablar de la parábola de las 10 vírgenes porque ustedes la conocen bien. Yo lo que quiero hablarles es qué significado tiene la lámpara y el aceite. Ustedes saben que cuando hay un conflicto, los que se preparan para luchar en defensa de la patria, van a las guerras, desarrollan diferentes estrategias para vencer al enemigo. Y nosotros estamos inmersos en un conflicto cósmico. Y dentro de ese conflicto cósmico también hay estrategias. El problema es que nosotros estamos dentro del campo de batalla, somos el campo de batalla, diríamos, propiamente, y lo que pasa entre el bien y el mal nos afecta directamente. Pero hay una cosa que podemos hacer, por lo menos entender cuál es la estrategia del mal para poder vencernos y arrastrarnos. Y si nosotros podemos neutralizar esas estrategias, seremos más que victoriosos. Esta mañana quiero hablarles de 3 estrategias que el mal ha diseñado para destruir a la humanidad. Hay muchas, podemos hablar de muchas, pero yo creo que si entendemos 3, podemos empezar el camino de victoria.
Y digo esto porque estas tres estrategias tienen que ver con la palabra de Dios. Tiene que ver con la Biblia. En primer lugar, Satanás hace todo lo posible para que la Biblia no esté al alcance de la gente, no sea leída, y si la leen, no la obedezcan. La segunda estrategia tiene que ver con la tergiversación del significado de la Biblia. O sea, léela, pero vamos a tergiversar su significado, de manera que entiendes al revés. Y la tercera tiene que ver con el enceguecimiento de la mente humana para que no entiendan la palabra de Dios. Son tres aspectos básicos en los cuales el conflicto final tendrá su desenlace. Por supuesto que hay otros más, como dijimos, pero queremos concentrarnos en estos tres aspectos. En primer lugar, cuando nosotros miramos en la historia todo el esfuerzo hecho por el mal para que la Biblia no circule, que la gente no tenga al alcance un ejemplar de la palabra de Dios, ¿cuánto esfuerzo? Basta mirar la Edad Media para ver allí cómo la Biblia escrita en latín, y el latín era solamente el idioma de la gente culta, de la gente educada. El pueblo, el populorum, no sabía latín y por lo tanto no leía la Biblia. No estaba al alcance tampoco. Aunque quisieran leerla, no la entendían. Y dentro del clero, solo unos pocos la leían porque estaban autorizados para leerla. Luego, cuando viene el siglo XVI, en el tiempo de la Reforma, ya desde un poquito antes, con el invento de la imprenta, 1450, el primer ejemplar que se imprimió en la imprenta fue la Biblia y empezó a distribuirse, pero se distribuía otra vez en latín, en griego, los idiomas antiguos. ¿Y quién leía eso? Solamente la gente educada o los que estudiaban teología. Pero no había, para el pueblo, no había un conocimiento directo de la palabra de Dios. Fue durante el periodo de la Edad Media, previo a la Reforma, cuando se consolidó todas las doctrinas que hoy día la Iglesia Popular enseña. Y como no había Biblia, ¿quién podía refutar semejante cosa? Nadie. Pero curiosamente, Dios permitió que dentro del clero hubieran monjes que se atrevieron, después de ver la luz del Evangelio, a levantar su voz. Trataron de reformar la iglesia, por eso se llama el movimiento de reforma, para decirles que la Biblia enseñaba todo lo contrario a lo que ellos estaban enseñando al pueblo. Y por supuesto, frente a la reforma surgió un movimiento contrario. Y es cuando nace también la Sociedad de Jesús, la Compañía de Jesús, más conocida como los jesuitas, cuya finalidad única es combatir la reforma. Y pareciera que están teniendo mucho éxito, porque ustedes ven que la reforma hoy está diluida. Si se levantaran los reformadores hoy, verían que todo el esfuerzo que hicieron hoy día está casi desapareciendo. No hay el celo por el estudio de la palabra de Dios. Aún nosotros, como iglesia, tenemos un programa de reavivados por su palabra, con un esfuerzo de querer proyectar la palabra de Dios en el pueblo, que la lean, y me parece una buena iniciativa, pero hay algunas cosas que necesitamos complementar. Y Satanás está haciendo todo el esfuerzo para que
Si la leen, no la obedezcan. Lo más interesante de todo en la historia es que, como la imprenta hizo posible que la Biblia se difundiera masivamente, entonces se introdujo a través de instrumentos humanos una nueva forma de interpretar la Biblia. Y se consideró esa nueva forma de interpretación lo que algunos le llaman como alta crítica, como el movimiento liberal, teológico liberal, etcétera, cuya única finalidad era decir que la Biblia no es palabra de Dios. Es decir, ¿se imaginan ustedes a doctores en teología diciendo que la Biblia no es palabra de Dios? Bueno, no necesitamos imaginarlo, simplemente hay que leerlo, porque está escrito. Ya hasta el siglo XVIII, XIX inclusive, existían dos grandes grupos: los evangélicos, conservadores, que consideraban la Biblia inspirada, hasta hablaban del dictado de la Biblia, y por el otro lado, el movimiento liberal. Los conservadores decían que la Biblia es palabra de Dios, los liberales decían, no, es un libro más. Y toda la doctrina tenía que ver con de qué lado estás. ¿Es palabra de Dios o no es palabra de Dios? En el siglo XX aparece un nuevo movimiento que está vigente aún hoy. Ese nuevo movimiento lo llaman neo-ortodoxia. ¿Y cuál es la función de este nuevo movimiento? Es decirles que la Biblia no es palabra de Dios, pero sí es palabra de Dios. Es decir, quiere ponerse en medio de los dos grandes grupos, entre los que niegan que es palabra de Dios y los que afirman que es palabra de Dios, para decir, no es palabra de Dios mientras está aquí cerrada, pero cuando yo la abro y leo el testimonio de los que la escribieron, Dios me habla a través de ella, y en ese momento que Dios me habla, se convierte en palabra de Dios. Y después que la cierro, ya no es palabra de Dios. Ese es el movimiento de neoortodoxia que durante el siglo XX ha influenciado la teología moderna. Y hasta el día de hoy nosotros vemos sus efectos. Por eso es que hay libros y libros. Algunas personas me dicen, ¿cómo es posible que un doctor en teología niegue que Jesús haya muerto o que haya resucitado? Porque lo hay. Es justamente porque depende de qué grupo, ¿no?, de estos que leen la Biblia representan. ¿Y por qué tenemos que hablar de todo esto? Porque el maligno está detrás de eso. Como no ha podido parar la difusión de la palabra de Dios, entonces lo que ha hecho es tergiversar. Vamos a interpretar nueva. Y al hacerlo ha confundido a más de uno. Y esa es la razón, una de las razones, por qué existen tantas religiones. Si usted quiere experimentar un poquito, entre a YouTube y escucha a alguno de esos predicadores, usted va a escuchar. Cada quien sale con cada cosa, porque según esta nueva forma de interpretación, la Biblia dice un mensaje que si para ti es verdad, eso es verdad para ti, no importa si para el otro eso no es verdad. La verdad es relativa. Cada quien tiene su verdad. Y por lo tanto hay millares de iglesias evangélicas reformadas. Qué diferente es el testimonio de la Biblia. Cuando nosotros leemos en la Escritura, leo lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 12. El apóstol Pablo dice que la Biblia
es la palabra de Dios viva y eficaz. Y quiero subrayar en estos dos elementos, porque no importa que Satanás trate de, por medio de nuevas hermenéuticas, nuevas formas de interpretación bíblica, trate de confundir a la gente. Leer la Biblia tiene un efecto individual porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice más, penetra en nuestro interior y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Penetra hasta nuestro interior y afecta las intenciones de la mente y el corazón. Quiere decir, afecta nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. Dios sigue actuando hoy a través de su palabra. Y entonces, ¿qué ha hecho el maligno? Estrategia 2. Vamos a hacer todo lo posible para tergiversar el significado de la palabra de Dios. Vamos a cambiar el significado de la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hace? Veamos un par de ejemplos. Miremos en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, y escuchemos a Dios hablando a Adán y a Eva. ¿Qué les dijo Dios con respecto del árbol que estaba allí en el huerto? De todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese fue el mandato de Dios. Ahora viene Satanás. Y leo Génesis capítulo 3, ahí al ladito. Génesis capítulo 3, versos del 1 al 4. Satanás ahora tergiversa la palabra de Dios y reformula la pregunta de Dios. Porque aquí Dios dijo que no hay que comer de un árbol, del fruto del árbol que está en el huerto. Y todos estos elementos aparecen en la declaración de Satanás. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cuál es la diferencia aquí? Satanás está citando el mandato de Dios, pero ¿cómo lo hace? Dios había dicho un solo árbol no comeréis. ¿Y qué dice la Escritura? Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Cambió el uno por el todo. Y Eva le corrige, imagínense. Eva le corrige y en el verso 2 la mujer respondió diciendo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis para que no muráis. Y la serpiente contestó en el verso 4, no moriréis. Y ahí empezó el conflicto. Porque el error de la mujer fue dialogar con la persona que está tergiversando la palabra de Dios. Si usted no está seguro de lo que cree, vaya a la Biblia, estudie la palabra de Dios y, basada en la palabra de Dios, conteste sus propias inquietudes. Pero ¿qué hizo Eva? Escuchó al enemigo. Dios le dijo un árbol, él le dijo todos los árboles. Eva le corrigió, le dijo, no son todos, es uno. Y dice, bueno, sí, es uno. Pero Dios ha dicho que si tú comes morirás, y yo te digo, no moriréis. Y Eva, que había respondido bien al comienzo, terminó comiendo del fruto porque le creyó a la serpiente cuando le dijo, no moriréis. De allí que nosotros podemos aprender una lección. Y es que cuando nosotros queremos corregir a alguien,
en cuanto al entendimiento de la palabra de Dios, no se trata de discutir, simplemente hay que decir o expresar lo que dice la Biblia. Así dice Jehová. Dejar que la Biblia hable por sí sola. Si ella hubiera dejado que la Biblia hable por sí sola, Dios ha dicho moriréis, y si tú dices no morirás, tú estás equivocado, porque la palabra de Dios, así dice Jehová, dice moriréis. Pero ella se olvidó de la palabra de Dios y le creyó al enemigo. Como tuvo éxito con Adán y Eva, cuando Jesús vino a esta tierra, ¿qué hizo el enemigo? Veamos un ejemplo de ello también en la Biblia, en Mateo capítulo 4, versos 6 y 7. Aquí en Mateo capítulo 4, versos 6 y 7, se habla de la segunda tentación. En esta segunda tentación, Satanás se acerca a Jesús. Recuerden que en la primera, Jesús le había dicho, cuando se le pidió que convierta las piedras en pan, Jesús le había dicho, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está. Satanás inmediatamente dijo, tú estás citando la palabra de Dios, pues yo también la voy a citar, pero la voy a citar a mi manera. Y dice el verso 6 que Satanás citó el Salmo 91, versos 11 y 12, diciendo, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso está escrito. ¿Tú crees eso? Si tú crees en la palabra de Dios porque está escrito, tírate del pináculo del templo, tírate. Y Él enviará a sus ángeles para que te sujeten, te sostengan. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Sí, es cierto, está escrito, pero Jesús le dice en el verso 7, escrito está también. Ese también es además. No solo está escrito eso, sino que además de que el Señor te sostendrá, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, ¿para qué yo voy a estar haciendo algo temeroso, tentando a Dios? Esto es como aquellos hermanitos que estudian la Biblia de esta manera, ¿no? Yo soy un misionero, estoy haciendo la obra misionera para el Señor, y yo sé que por esta calle a medianoche asaltan, y no importa, yo voy en el nombre del Señor. Y cuando está en media calle lo asaltan y dicen, bueno, Señor, ¿y dónde estás? ¿Por qué no me has socorrido? Porque si sabes que es peligroso, ¿para qué vas a la boca del lobo? Hay que ser prudente. Y eso es tentar a Dios, desafiar a Dios. En la iglesia cristiana también había gente que tergiversaba la palabra de Dios. Fíjense en 2 de Corintios 2:17, el apóstol Pablo va a enseñarnos allí que ya en sus días, ¿no? Imagínense ahora, si el apóstol viviera ahora, ya en sus días, él decía, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Nosotros no somos como muchos que andan por ahí, que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Qué es medran? Que se aprovechan, que toman beneficio, que prosperan falsificando la palabra de Dios. ¿Han visto ustedes mucha gente que por predicar la palabra de Dios les pide dinero? Eso no pasa ahora solamente. Ya en los días de Pablo tiene que decirle a los hermanos de Corinto, nosotros no somos como los muchos que andan por ahí medrando, aprovechándose, beneficiándose, falsificando la palabra de Dios.
sino que con sinceridad, nosotros con sinceridad como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Ya en los días de la iglesia cristiana primitiva se falsificaba la palabra de Dios. Por eso en 2 Corintios capítulo 4, verso 2, Pablo sigue diciendo: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Él se ceñía a la verdad, no adulterando la palabra de Dios. Ustedes se dan cuenta que frente al enemigo, cuya estrategia es tergiversar la palabra de Dios, los apóstoles, Jesús mismo, ellos expresaban la Biblia tal como es, la verdad, la expresaban tal como se lee. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios hoy? Lo mismo, enfrentar el error simplemente mostrando lo que dice la Biblia, mostrando la verdad. Así como el maligno tiene un ejército que se dedica a tergiversar la palabra de Dios, y ustedes pueden hoy día fácilmente comprobar eso. Entren a YouTube. Ustedes quieren confundirse rápidamente, entren a YouTube y ustedes van a encontrar allí, yo diría lo que es un sinónimo de Babilonia, una confusión, porque hay de todo. Hay de todo. Un buen ejercicio es escuchar, pero escuchar con la Biblia abierta, y cada vez que alguien hable algo, cotejar si es cierto lo que está diciendo. En esta empresa del estudio de la palabra de Dios, Dios ha levantado un pueblo que se llama el pueblo del libro. Y ese pueblo del libro, hoy día, necesita entender que para poder enseñar a otros, necesitamos primero entender nosotros el mensaje de Dios para nuestra vida. Y en esta empresa de anunciar a otros el mensaje de salvación en la Biblia, no estamos solos. Tenemos el auxilio divino del Espíritu Santo. ¿Quién fue el que inspiró la Biblia? Dios a través del Espíritu Santo. Si ustedes leen allí en 1 de Pedro 1:21, dice la Escritura que el Espíritu Santo fue el que movió a los santos hombres de Dios a escribir las Escrituras. Que no fue lo que a ellos se les ocurrió, sino que fueron guiados, movidos por el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo que inspiró las Escrituras, que ayudó a poner por escrito lo que tenemos hoy en el contenido bíblico, es el mismo Espíritu que ilumina la mente del ser humano para entender lo que ha sido revelado y escrito en la palabra de Dios. De allí la tercera estrategia. ¿Qué es lo que hace Satanás para que la palabra de Dios no tenga efecto en nosotros, no sea ni viva ni eficaz en nosotros? Leo lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que ha hecho el Dios de este siglo? ¿Quién es este Dios de este siglo? Satanás.
Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Hay gente que está cegada. No sé si a ustedes les ha tocado conversar, intercambiar ideas con personas pero están cegados, no entienden la palabra de Dios. Y no solo que no la entienden, no la quieren entender. Hay personas que a mí me han dicho, miren, ¿sabe qué? Yo soy feliz como vivo, déjeme así nomás, así estoy bien. Prefiero no saber y así estoy contento. Lo que esta gente no sabe es que en primer lugar está enceguecida por el Dios de este siglo. Y en segundo lugar, lo que tampoco saben es que Dios le tomará en cuenta la oportunidad que tuvieron de aprender y no quisieron. Y aquí el trabajo del Espíritu Santo es crucial. Porque ¿quién es el que ilumina la mente? Dios, a través de su Espíritu. Ilumina nuestra mente para entender lo que fue escrito. Porque el Dios de este siglo enceguece, nubla, oscurece el entendimiento. Ustedes se dan cuenta, los dos polos. O estamos en un lado o en el otro. No hay punto intermedio. Acá no hay, si no hay luz con velita, no. O hay luz o no hay luz. Y aquí yo quisiera hacer una distinción entre lo que es información y entendimiento. ¿Qué es información? Ustedes saben que la información es un cúmulo de datos acerca de un tema que es necesaria, porque la información es necesaria primero para un ejercicio mental, nos ayuda a la memoria, por ejemplo. Podemos repetir la información, pero no es útil si no la entendemos o si la mal entendemos. Entonces, si hay una información que yo no entiendo, pero la repito, o la malentiendo, ¿de qué utilidad me sirve? ¿Qué utilidad tiene en mi vida? Ninguna. O sea, la información por sí misma es buena para ejercicio mental, pero hasta ahí nomás. En cambio, el entendimiento también es necesario. Así como la información es necesaria, el entendimiento es necesario. Pero el entendimiento nos ayuda a evaluar la realidad que enfrentamos. Nos ayuda a actuar de la mejor manera posible. Es decir, cuando yo recibo una información, si la información queda solamente almacenada, no tiene utilidad. No me beneficia en nada, porque es exactamente lo que hace un lorito. Cuando escucha un sonido, él repite el sonido. ¿Sabe lo que está diciendo? No, pero él repite el sonido. Y muchos de nosotros podemos repetir la información, pero no tiene utilidad si no nos ayuda a evaluar la realidad que enfrentamos, si no nos ayuda a actuar correctamente. Cuando viene la información, es necesario procesarla. Ese proceso de la información, eso es lo que se llama entendimiento. Y es allí donde se necesita la ayuda del Espíritu Santo, para que lo que yo escucho lo procese y lo entienda. Si yo no proceso la información, ¿qué utilidad tiene? Ninguna. Por otro lado, cuando nosotros hablamos del conocimiento, por lo general nos referimos a la información de un tema. ¿Tú conoces este tema? Sí, yo conozco. Tengo la información. La pregunta es, ¿has entendido el tema?
¿estás poniendo en práctica lo que has entendido? Porque si la información no nos lleva a poner en práctica, ¿de qué sirve? De nada. Miren, nosotros como iglesia tenemos un mensaje de ProSalud que es vital hoy en este mundo de pandemia. Es vital. Sabemos que necesitamos tomar 8 vasos de agua como mínimo. No tengo que esperar tener sed. No, yo sé que necesito 8 vasos de agua. Póngase la mano al pecho y dígame cuántos vasos de agua han tomado. Solo ayer, no me digan de hoy, ayer. ¿Sabemos la información? Sí. ¿La hemos procesado? No. ¿La ponemos en práctica? Tampoco. Porque donde no hay proceso, tampoco hay práctica. Y así podemos nosotros hablar del ejercicio, de la alimentación, etcétera, etcétera. ¿De qué sirve que tengamos un mensaje excelente de salud si nosotros solamente tenemos la información, no lo procesamos y peor aún, no lo ponemos en práctica? Bueno, eso que pasa con ese mensaje también pasa con la Biblia. Nosotros podemos leer la Biblia, pero queda solamente como información. Hasta repetimos el versículo de memoria. No sé si todavía se acostumbra en la escuela sabática, dice, hermanos, a ver quién se sabe el versículo de memoria de la semana. Podemos repetir el versículo de memoria, pero la pregunta es, ¿entendemos lo que estamos repitiendo? ¿Ha habido un proceso de entendimiento? Y si no ha habido entendimiento, ¿esperamos que haya aplicación en nuestra vida? No. Lo voy a decir de otra manera. ¿De qué sirve que nosotros vengamos a la iglesia o estemos allí frente a los medios sociales de comunicación, escuchemos la palabra de Dios si no lo entendemos y si lo entendemos no lo aplicamos? ¿De qué sirve? Esa es justamente la estrategia de Satanás. Nubla la mente para que no entiendan la verdad de la palabra. Porque al no entender no se vive, no se aplica. Es neutralizar el efecto de la palabra viva y eficaz. Así que nosotros tenemos que decidir en nuestra vida: ¿solamente información o vamos a procesar esa información? Mi intención es que ustedes, cada vez que lean la Biblia, analicen y el principio que sea de beneficio para su vida, pónganlo en práctica. Vivan, tomen una decisión que les pueda ayudar, no solo a ser felices hoy, sino que los prepare para la eternidad. El estudio de la Biblia debe proveernos del conocimiento que nos permita Dios, a través de su Espíritu, nos permita una transformación, un cambio. El que lee la Biblia sufre una transformación, un cambio en su manera de pensar, en su manera de actuar. Yo no sé cuántos de ustedes han visto milagros hoy, pero yo sí les puedo hablar del milagro de un joven que conocí, que era parrandero como él solo, trasnochador, y sus padres no sabían cómo hacer. Criado en la iglesia, pero ya saben cómo es la juventud rebelde. Un día Dios le permitió a ese joven una experiencia que lo llevó de regreso a la Biblia. Y cuando empezó a leer la Biblia, sintió el deseo de conocer más de la palabra de Dios y se dedicó a estudiarla seriamente. Y hoy día es un gran predicador, anda por el mundo predicando la palabra de Dios. Y su familia decía: ¿cómo ha cambiado?
El consejo de los padres no servía, de los amigos de los tíos no servía, pero el consejo de Dios, de la palabra de Dios, cambió su vida. Y cuando leo aquí que el conocimiento de la palabra de Dios, por obra del Espíritu Santo, transforma nuestra manera de pensar y actuar, entonces entendemos esos milagros. Si cada uno de ustedes pudiera dar testimonio de cómo Dios ha actuado en su vida, se van a dar cuenta que es exactamente eso. Su manera de pensar, su manera de actuar cambió. Si nuestra manera de pensar y actuar está cimentada en la Biblia, entonces nosotros tenemos una bendición adicional, porque somos transformados, renovados día a día. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. El apóstol Pablo experimentó eso y nosotros podemos experimentarlo también. Podemos ser transformados, por supuesto. Romanos capítulo 12, verso 2. Dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se logra la transformación? Por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo llega el entendimiento? Por la información que tenemos de la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Dios quiere la transformación de nuestra vida por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo se logra eso? Con un estudio serio de la palabra de Dios. Es tiempo de un estudio serio de la palabra de Dios. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, somos lo que pensamos y por lo tanto hacemos lo que pensamos. Cuán importante entonces es esa renovación de nuestro entendimiento. Somos renovados cada día por la palabra de Dios. Crecer en la palabra de Dios es la renovación de nuestro entendimiento. ¿Quién trabaja ahí? El Espíritu de Dios, el que ilumina la mente del creyente, está trabajando diariamente. Es la presencia continua del Espíritu Santo en la renovación de nuestro entendimiento. Por eso es que el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:19, habla de que la Biblia no solo que es la palabra profética más segura, sino que la compara con una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. La antorcha que alumbra un lugar oscuro. Este mundo está plagado de pecado y en esta oscuridad de pecado la Biblia se erige como la única antorcha que guía nuestro caminar. Necesitamos nosotros entender que si el Espíritu de Dios no nos está renovando cada día, despertemos a una realidad. No nos estamos preparando para la segunda venida. No es suficiente venir a la iglesia. Tiene que haber una renovación de la mente. El Espíritu de Dios es el que ilumina a través de la palabra de Dios nuestro caminar. Él nos ayuda a entender, Él nos ayuda a aplicar esa verdad aprendida. Mientras que el Espíritu de Dios alumbra a través de la palabra nuestro camino, Satanás trata de nublar nuestra mente y enceguecer el camino. Ese es el conflicto en el cual vivimos. Pero hay un problema mayor.
Según de Tesalonicenses capítulo 2, versos 8 al 12, es algo que tiene que ver con el tiempo que hoy día vivimos, porque tiene que ver con el tiempo previo a la venida del Señor. Y aquí el apóstol Pablo dice que previo a la venida del Señor se manifestará aquel inicuo cuyo el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este inicuo, dice el verso 9, según de Tesalonicenses 2:9, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, viene con gran poder y señal y prodigios mentirosos. Aquellos que les gusta ver milagros, prodigios, los van a ver, pero estos son milagros y prodigios mentirosos. Y viene con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Viene un momento en que aquellos que no han recibido la verdad en su corazón serán engañados. ¿Qué es recibir la verdad? Porque esa frase se repite 2 veces en este pasaje. Recibir la verdad. Aquellos que no recibieron la verdad son engañados. Es cuando usted lee la Biblia, no la entiende, no la procesa y por lo tanto no la aplica. El Espíritu de Dios no está renovando su entendimiento. Y dice más en el verso 11: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad y se complacieron en la injusticia. Los que no reciben la verdad, los que no entienden la verdad, los que no practican la verdad, ¿se complacen en qué dice? En la injusticia. Caso contrario, aquellos que entienden la verdad, aquellos que estudian y entienden la verdad gracias a la obra del Espíritu de Dios, ellos practican la justicia. El mayor peligro que nosotros corremos como iglesia hoy es el formalismo. Pensamos que todos estamos listos para la venida del Señor. Predicamos que el Señor viene. La pregunta es, ¿realmente estás preparado? Puede ser que nos pase lo de las 10 vírgenes. Todos estamos invitados a estar allí en la venida del Señor. Todos tenemos nuestra lámpara que ilumina nuestro camino. Todos tenemos la ayuda del Espíritu Santo, el aceite que alumbra esa lámpara, que la hace funcionar en beneficio de los que serán salvos. Pero la realidad es que cuando el Señor venga, la parábola dice que 5 no estaban preparadas. Pensaban que lo estaban, no lo estaban. Y se quedaron fuera. Tenían lámparas, pero no el aceite que hace funcionar la lámpara. La renovación diaria del Espíritu Santo en su mente y corazón no estaba. Les faltó aceite. No le permitieron al Espíritu Santo hacer la transformación de su vida. Estamos en la iglesia, pero no queremos dejar el mundo y sus placeres. No hubo renovación de su ser, de su entendimiento. No hubo transformación de sus vidas. Y si nosotros impedimos eso hoy, corremos el riesgo de quedar fuera de las bodas del Cordero, así como dice la parábola. Ese aceite, el Espíritu Santo, hace que la lámpara, la palabra de Dios, sea eficaz, viva y eficaz en nuestra vida. Si le permitimos que ilumine en nuestra mente y corazón, la transformación de nuestra vida será un resultado que todos verán. Yo no necesito decirlo, otros lo verán. Por eso, hermanos, en esta mañana yo los desafío para que analicemos nuestra experiencia personal
y tomemos conciencia del momento solemne que nos toca vivir. ¿Está el Espíritu de Dios trabajando en tu corazón? ¿Alguien en tu familia te ha dicho que has cambiado para bien? ¿Realmente ha habido una transformación en tu vida o la está viendo? Vamos a orar que el Señor haga el trabajo que hoy tiene que hacer en nosotros, nos haga diferentes, que podamos ser ciudadanos dignos del reino. Solo así estaremos seguros que cuando Cristo venga, no faltará aceite en nuestra lámpara. Vamos a orar. Padre eterno, gracias porque a través de tu palabra sigues trabajando en todo aquel que la lee para aprender de ti, y que por la acción de tu Espíritu Santo y la renovación de nuestro entendimiento, Señor, sigues transformando nuestras vidas, puliéndola para ser dignos moradores de esa sociedad celestial. Te suplico, Señor, para que tú sigas obrando en nosotros, nos hagas nuevas criaturas cada día, nos bendigas con tu presencia y que seamos instrumentos de justicia, de manera que otros también puedan conocer de ti por la transformación que has obrado en nosotros. Te suplicamos en Cristo Jesús. Amén.